Hoy vamos a reflexionar acerca de un aspecto del propósito de Dios para tu vida. Y de cómo ese propósito de Dios es algo simple. Las cosas de Dios son cosas simples, pero no son fáciles. A vos y a mí nos explican las reglas del fútbol y son simples. Tenés que meter la pelota en el arco del rival. Ahora, es fácil y no, capaz que tenés a todos los senegaleses y a los italianos defendiendo. Va a ser difícil, pero es simple. Y con los propósitos de Dios pasa lo mismo. No hay que descubrir nada. No hay que dar demasiadas vueltas para encontrar el propósito de Dios para tu vida. Es sencillo, está en la Biblia y es fácil y explicado. A mí me gusta por lo menos un autor que se llama Warren, apellido Warren, tiene un libro que habla del propósito de la vida, que lo resume en 5 grandes categorías. Si no lo leíste, no es ordenanza de Dios, pero yo te lo recomiendo, léelo, porque resume los 5 propósitos de Dios para tu vida en esas categorías, en 5. Y de forma sencilla y clara explica lo que la Biblia enseña sobre esto. Hoy vamos a hablar lo que sería el primer propósito de Dios para tu vida. Entonces vos decís, no sé cuál es mi objetivo en este año, no sé qué tengo que perseguir, no sé qué tengo que lograr, no sé para dónde ir. Bueno, empezar con este propósito va a orientar la mayoría de las decisiones que tenés que tomar. Vamos a Juan 4, 19 al 24. Vamos a leer estos 5 versículos, 6 versículos. Jesús un día fue a la región de Samaria, donde para los judíos eran inmundos, eran herejes, eran apartados de Dios porque habían tergiversado la palabra y la forma de adorar. Y se pone a hablar con una mujer. Encima no se pone a hablar con una mujer cualquiera, piadosa o con fama de conocer a Dios. Se pone a hablar con una mujer que tenía fama de ser éticamente reprobable. Muy bien, igual que nosotros. Cuando estamos lejos de Dios, somos igual de apartados que lo que estaba esta mujer. Entonces esta mujer somos vos y yo en algún sentido. La mujer le dijo, Señor, me doy cuenta que usted es profeta. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que en el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Jesús le contestó, créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos, porque Jesús era judío. Pero se acerca la hora y ha llegado en que los verdaderos adoradores rendirán o adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Mirá esas 2 categorías. Van al mismo tiempo, pero son cosas diferentes. En espíritu y en verdad. Porque así quiere el Padre que lo adoren. Dios es espíritu y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Qué impactante que es esto. El título de la charla de hoy, de la predicación de hoy, es Adoradores. Dios está buscando adoradores. Y esos adoradores, ¿cómo tienen que ser? En espíritu y en verdad. ¿Cuál es el primer propósito en la vida? Si uno no sabe para dónde ir, ¿qué quiere Dios de mí? Bueno, el primer propósito de la vida es que vos seas un adorador en espíritu y en verdad. Mirá qué impactante esta palabra, que dice que Dios está buscando adoradores. Es como que si Dios pusiese su ojo sobre la tierra, mira y busca y revisa. Y como nosotros cuando éramos chicos que buscábamos a Wally, que nos costaba encontrarlo al muñequito, así Dios de la misma manera está buscando adoradores, que lo adoran en espíritu y en verdad. Porque hay mucha gente que no adora. Hay mucha gente o que vive en la suya o que no adora. En este sentido hay 2 formas de relacionarse con Dios. Las 2 están bien, pero la que nos acerca al propósito de Dios es la relación con Dios desde la adoración. Porque hay 2 tipos de relación con Dios en este sentido. Porque muchas veces buscamos a Dios desde la necesidad. ¿Me explico? Vos tenés una necesidad, yo tengo una necesidad, le decimos, Señor, te busco
ayúdame con esto, y capaz que ahí adorábamos, cantábamos, está todo bien, no está mal. Dios responde eso y ahí capaz ya oramos menos, porque ya Dios nos dio lo que queríamos. No está mal eso. Es como los leprosos. Se relacionaron, eran 10 leprosos, se acercaron a Jesús. Los 10 leprosos dicen, Señor, sananos. Bueno, vayan allá y mientras iban fueron sanados. Y de los 10 leprosos todos fueron sanados, ¿no? ¿Y cuántos volvieron? Uno. Pero no volvió ninguno porque ya no era leproso, dijo un pastor una vez. Cuando volvió ya era sano, así que todos reprobaron. Muy bien. Pero ¿qué pasó? Muchas veces nosotros somos así, nos relacionamos con Dios desde la necesidad. Como digo, no está mal, pero ese tipo de relación no está relacionado con el propósito específico de Dios en tu vida. ¿Por qué? Porque Dios quiere que vos y yo nos relacionemos con Él desde la adoración, no desde nuestra necesidad. ¿Me explico? Que nos relacionemos con Dios simplemente por ser quien es Él. Esto es el primer propósito en la vida. Y hoy vamos a hablar solo de este. Pero en la medida en la que uno entiende en que Dios está buscando de vos que le adores, en que Dios está buscando una actitud concreta y específica de vos, y en la medida en la que encuentra esa actitud específica con vos, Él se alegra y se complace de esa actitud creciente que puede haber en vos y en mí. Pensé, ¿por qué la adoración tiene que ver con la eternidad? Porque el propósito de la vida tiene que ver más con tu eternidad que con la situación presente que estás pasando hoy. Imagínate la eternidad, decía, una vez escuchaba a un pastor que decía, imagínate la eternidad, es como la arena de una playa gigante. La arena de una playa gigante, y toda nuestra estadía en este planeta Tierra no es más que un puñadito de toda la arena de la playa. ¿Me explico? Todos los problemas que te estás pasando ahora, todas las situaciones que estás pasando acá en la tierra, no son más que un puñadito que va a durar lo que puede durar la arena en tu puño. Y toda la cantidad del resto de playa es la eternidad. Y es ahí donde Dios está planificando llevarte. Y es ahí donde, contemplando la eternidad y no solamente la situación presente, vos y yo podemos encontrar para qué fuiste creado. Vos no fuiste creado para tener éxito acá en la tierra. Vos no fuiste creado para juntar plata y comprar casa y tener departamento en la costa y en Córdoba y en Mendoza y una casa muy linda acá. ¿Es parte de la vida eso? A veces sí, pero no fuiste creado para eso. No fuiste creado para que seas socialmente valorado o famoso o conocido. Tampoco fuiste creado solamente para resolver los problemas por los que quizás hoy viniste hoy acá. Y todos tenemos algún problema hoy. Pero aunque Dios de alguna manera ese problema ya tiene la respuesta, tu propósito, vos no fuiste creado para resolver ese problema. Tu propósito de la vida no está detrás de la resolución de ese problema. El problema se puede resolver o no, pero eso no tiene ni más ni menos conexión con que vos puedas conocer y experimentar el propósito de la vida. Porque todas esas situaciones que estamos describiendo son temporales, son el puñadito de arena en tu mano y en mi mano. El propósito de Dios tiene que ver con la eternidad. Y cuando vos y yo empezamos a conocer y a experimentar y a caminar en el propósito de Dios, entonces todos los problemas se hacen más laxos. ¿Me explico? El problema que hoy te aqueja a vos, por el cual quizás hoy viniste a pedirte a Dios, de alguna forma va a pasar. Y si no pasa acá en la tierra, es más que un mero puñadito en tu mano. No es mucho a comparación de la eternidad. Pero hay algo que sí permanece para siempre, que es la forma en la que vos y yo nos relacionamos con Dios. Y esa forma tiene que ser desde la adoración. Estaba mirando una serie con mi esposa en la que una mujer adoptó a un nene. Y el nene de repente se mandó una macana, le mintió, salió, hizo cualquiera y la mujer se enojó mucho. Entonces como la mujer estaba enojada y no le hablaba, el nene ¿qué hace? Agarra flores y le lleva flores. Cuando llega donde está la mujer es viva, bicha, se da cuenta, le dice, vos sos de esa clase de hombre. ¿De qué clase? Le dice el nene. De los que regalaran flores para tratar de decir lo que no se animan a decir directamente y tratar de solucionar el problema que generaron ellos mismos. Y le dice, yo no quiero tus flores,
pero sí quiero que no me mientas y me hagas caso en esto. Ok, le dice el nene. Entonces le dice, y si no regalo las flores para arreglar una situación, ¿para qué se regalan? Se regalan sin motivo alguno. No tiene que haber causa para regalar flores, era lo que le dijo la mujer. De la misma manera, vos y yo muchas veces a Dios le regalamos flores, en ese sentido. Le fallamos a Dios y bueno, venimos, cantamos, nos congregamos, oramos más, hasta que Dios resuelve nuestro problema y nos sentimos perdonados. Y ahí ya no hay más flores. ¿Me seguís? Ahí ya no hay más búsqueda, no hay más intensidad, no hay más fervor, porque Dios ya nos respondió, o nos sentimos perdonados por Dios, ya Dios respondió lo que le estamos pidiendo. Entonces, regalar flores, simplemente por regalar flores, sin un objetivo alguno, simplemente por hacerlo, es relacionarse con Dios desde la adoración. Las palabras más comunes que en la Biblia, en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento se traducen como adoración, significan postrarse, reverenciar, significan profunda sumisión, arrodillarse, y hasta ahí hay una traducción que lo pone como inclinar la cabeza en reverencia y besar la mano de la persona a la que se adora o se muestra devoción. Viste que vulgarmente nosotros los cristianos le decimos alabanza, la canción es rápida de la iglesia, y adoración, la canción es lenta. Está bien, viste, para distinguir una cosa de otra sirve, es útil. Pero la adoración no es eso. La adoración no es un estilo de música. La adoración ni siquiera es una actividad en concreto, no es ir a arrodillarse, orar y llorar. Ni siquiera es una forma intensa de oración. Implica eso, pero es mucho más que eso la adoración. La adoración tiene que ver más con las actitudes del corazón y decisiones en las que uno quiere ordenar y orientar su vida. Y cuando Jesús le dice a la mujer, no tiene nada que ver si orás en aquel monte o en este monte o de esta tradición tuya o de la tradición de los judíos. Porque los verdaderos adoradores, los que Dios busca, ¿cómo quiere que la adoren? En espíritu y en verdad. Y hoy mi intención, la que creo que el Señor nos quiere llevar, es que podamos reflexionar un poco sobre qué es adorar a Dios en espíritu y qué es adorar al Señor en verdad, y luego los beneficios que están en el mismo capítulo 4 de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Entonces, la adoración no es una actividad en concreto, es una actitud del corazón, de reverencia, de amor, de humillarse delante de Dios, y es constante. Abarca el aspecto devocional. Y cuando Jesús dice hay que adorar en espíritu, se refiere a esto. Se refiere en gran parte al aspecto devocional. A cómo uno expresa, ora, uno canta, implica eso, pero es más que eso. Entonces, ¿qué es lo primero y principal? Porque es que el propósito principal tuyo es adorar a Dios, es relacionarte con Dios desde la adoración. Porque Dios, por amor, como ser perfecto, amoroso, tierno que es, porque Dios es tierno, decidió crearnos a vos y a mí. Dios no necesita de vos y de mí para nada. Él es autosuficiente en sí mismo. Él podría haber vivido toda la eternidad solo y no le iba a faltar nada y iba a ser igual completamente feliz. Pero como Él decidió, por amor simplemente, por decisión caprichosa, crearnos a todos nosotros y expresar su amor, y que vos puedas contemplar el amor de Dios, es que el propósito de Dios es eterno desde la adoración con Dios. ¿Venís hasta acá conmigo? ¿Qué significa esto? Que Dios tiene el profundo deseo de mostrar su amor y que tiene el profundo deseo de que vos contemples el amor de Dios con admiración. Y que al contemplar el amor con Dios con admiración, quieras entregarle tu vida en rendición y en amor como Él ya te amó primero. Eso es la adoración. Implica todas las decisiones, todas las acciones, todas las formas en las que organizamos las vidas, las prioridades que tenemos. Por eso la adoración no se reduce solamente a una actividad. Qué tremendo que es esos versículos. Hay varios versículos en la Biblia. Cuando vayas leyendo tu Biblia, trata de tenerlo en cuenta.
que dice que Dios se complace en su pueblo. A Dios le place la alabanza de su pueblo. Mira qué tremendo. Imagínate a vos que estás cantándole a Dios y de alguna forma a Dios le cae bien, a Dios le agrada. O estás orando vos en tu casa solo antes de ir al trabajo y como es genuino lo tuyo del corazón, a Dios le cae bien y le haces sonreír, le provocás una sonrisa a Dios. Imagínate si, por otro lado, si esto fuese un concurso de canto. ¿Viste que ahora en las telas hay muchos reality shows de canto? Bueno, ¿viste cuando uno se preparó mucho y aparte tiene talento y se preparó mucho al mismo tiempo? Canta y al jurado le cae bien. ¿Me explico? Porque canta bien, técnicamente es bien, innatamente tiene una voz con la que nació agradable, prodigiosa, y le agrada al jurado. Y la intención de ese que se anota ahí es agradarle al jurado para poder que le vaya mejor. Imagínate si vos y yo fuésemos esa persona que de alguna forma tenemos que presentarnos delante de Dios y expresarle algo para que le agrade a Él. ¿Venís? Dios no va a mirar si vos entonaste bien la canción como Elías y como Mica, no. Dios va a mirar el corazón. ¿Me explico? Y la adoración, el objetivo de la adoración es entonces agradarle a Él, hacer algo que le guste a Él. Viste que siempre a veces a nosotros nos sale el cristiano religioso y dice, hoy no me gustó la adoración. Viste, eso nos toca a todos. Hoy no me gustaron como cantaron los chicos, no dirigieron bien. Bueno, como dijo otro pastor, cuando yo era adolescente y me quejaba de lo mismo, pero si la adoración no es para vos, no te tiene que gustar a vos, capaz que no te guste incluso, pero aún si no te gusta la situación en sí. Primero que capaz que a Dios sí le está gustando, pero dentro de lo que no te gusta, ¿qué le presentarías vos a Dios si Él fuese el juez de canto? ¿Cómo le cantarías o le expresarías tu amor, tu cariño, tus pensamientos de forma que le quiera agradar? Eso es la adoración. Qué impactante. La adoración entonces en espíritu es el primer aspecto de la adoración, es que la adoración implica devoción interior. Es decir, lo mismo que dijo Jesús, en vez de devoción interior, adoradores en espíritu. Dios busca tu devoción interior, que le adores en el espíritu. ¿Cuándo no le adoramos en el espíritu? Cuando venimos y cantamos en automático. ¿Viste que nos pasa todo el tiempo? Como ya nos conocemos la canción, cantamos en automático, pero estamos pensando en qué vamos a comer después. Bueno, ahí no estás adorando en espíritu porque no sale devoción de vos. ¿Cuándo sale de vos y de mí devoción? Cuando genuinamente tratamos de sentir lo más posible la letra y de mostrarle a Dios, de presentarle algo a Dios, algo que le agrade a Él. Que siempre lo que le agrada a Dios es lo que sale del corazón. Entonces acá todo tenemos para crecer en la adoración en espíritu, en verdad. La adoración en espíritu es la adoración que es sentida desde el interior, la adoración genuina. Muchas veces nos tenemos que regular y controlar a nosotros mismos y decirle a nuestra alma, como decía David, alma mía, alaba a Jehová, porque no estamos cantando. Por eso, venir acá. La adoración genuina no es algo que se puede ver. Alguien puede venir acá y estar llorando y arrodillarse y capaz que no está adorando a Dios en espíritu. Porque capaz que está emocionado porque le gusta la letra de la canción, que no está mal, pero no es adoración. La adoración en espíritu es invisible. ¿Me explico? Por eso tampoco implica el estilo de música de una forma. Por ejemplo, si hay iglesias en las que la gente está saltando, llorando, dando vueltas, no está ni bien ni mal, porque es lo exterior. La adoración en espíritu es interior. ¿Me explico? Entonces acá entre nosotros también hay diferencia. Wendy expresa mucho, Leo expresa poco exteriormente, pero la adoración es interior. ¿Me explico? Nadie te puede decir a vos que estás adorando poco o mucho. Y vos tampoco podés saber si el otro está adorando poco o mucho. Porque la adoración en espíritu, la que le agrada a Dios, la que Dios busca, son actitudes concretas del corazón. Y esas actitudes concretas tienen que ver con amor, tienen que ver con entrega, tienen que ver con devoción, tienen que ver con humillación. Y eso es lo que Dios quiere, que le podamos buscar con devoción interior. Acá se crece en intensidad y en cantidad también. Si orás 5 minutos al día, cada tanto tratá de orar 6.
Y si te estás durmiendo, intentá tomar un café antes para hacerlo el más concentrado, en calidad también. La adoración con Dios, o la adoración, implica, en segundo lugar, reverencia y humillación. La adoración que Dios busca implica reverencia y humillación. Y esto es el adorar en verdad. El adorar en espíritu es la devoción interna. Y el adorar en verdad tiene que ver con la reverencia y con la humillación que tenemos delante de Dios. Cuando vos y yo, o no, cuando un plebeyo se presentaba delante del señor feudal o delante del rey en la Edad Media, ¿cómo lo hacía? No se comportaba de la misma manera que lo hacía con un par, ¿me explico? Sino que lo hacía con humillación. ¿Qué implicaba eso? Un estilo de conducta diferente para el superior. Entonces le implicaba vestirse bien, arrodillarse bien, inclinar la cabeza y hablar de determinada manera. Es decir, si yo estoy reconociendo reverencia ante el superior, me voy a comportar de forma diferente que lo hago como lo hago con un par. Y eso tiene que ver con la adoración en verdad, o la reverencia y humillación. Cuando vos y yo estamos en nuestro trabajo y cae el supervisor, ya no le hablamos de la misma manera que le hablamos a nuestros compañeros. Con nuestros compañeros hacemos chistes, nos jodemos, nos cargamos, nos sacamos el cuero, los criticamos entre nosotros, pero cae el supervisor y no, ahí con respeto, con distancia un poco. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque hay un reconocimiento consciente de que el otro es un escalafón superior. Bueno, el adorar en verdad tiene que ver con esto, con reconocer que Dios es superior. Y esto se traduce en que en los caminos de la vida Dios es superior a vos. ¿Y a qué lleva esto? ¿Qué es adorar en espíritu y en verdad desde la humillación? Entonces, es acomodar nuestra vida a lo que Dios quiere. Y eso es adoración. Entonces, hablar como Dios quiere que hablemos es adorar. Tomar las decisiones que Dios nos está pidiendo que tomemos es adoración. Por eso la adoración es en espíritu y en verdad. No puede haber una devoción, orar mucho, llorar, si no hay cambio concreto, consciente o esfuerzo consciente en trabajar las áreas de la vida. Porque cuando estamos delante de Dios, siempre nuestras tinieblas salen a relucir. ¿Me explico? Dios es demasiado perfecta santidad, demasiada luz, que un poquito de incomodidad con nuestros pasos sentimos. Y es ahí en donde uno empieza a tomar decisiones. Y ese es el otro aspecto de la adoración. Una vez el rey David se había mandado una macana. Le había ido bien con su reino, entonces se la creyó. Y dijo, bueno, vamos a hacer un censo para ver cuánto creció el territorio, cuántos kilómetros cuadrados tenemos y cuánta gente pudo crecer porque tengo paz en mis territorios. ¿Viste? Era como una muestra de diferenciarse del primer rey que no le había ido tan bien. Y empezó el censo. Entonces dijo, pará, David, vos te la estás creyendo mucho. Y Dios le mandó un castigo, le mandó un ángel que empezó a tirar plaga y empezó a morir gente. Entonces el ángel se detuvo un momento en un campo y ahí le dice, pará Dios, pará, le dice David. Esto está todo en 2 Samuel 24 y voy a leer 2 Samuel 24 en breve, en 10 segundos. Entonces David le dice, pará Dios, yo pequé y fallé, pero tengo que acomodar mis pasos a vos. Y mira lo que dice el versículo. Como el ángel se paró en un determinado campo, el rey David dijo, tengo que ofrecer una ofrenda y pidiendo perdón por mis pecados y diciéndole a Dios que me comprometo a ser más humilde en ese lugar. Así lo entendió David, ¿viste? Cada cuestión de cada uno su adoración personal. No es que siempre tiene que ser así. En el caso de David le salió a expresarlo así. Bien. ¿Qué pasó? El campo tenía dueño y David lo quería comprar el campo y poner el buey él. Y el dueño le dice, pero yo te lo regalo el campo, si querés esos metros cuadrados te lo regalo y el 30 por 10 como los departamentos y te doy el carnero para que presente la ofrenda. Y David dice lo siguiente, pero el rey le respondió a Arauna, el dueño del campo, eso no puede ser, no voy a ofrecer al Señor mi Dios holocausto que nada me cueste. Te lo compraré todo por su precio justo
Fue así como David compró el lugar en donde... Uy, me estoy viendo mal. Creo que tengo los anteojos sucios, ahí está. Bueno. ¿Qué es lo que le dice David? Dice, no les voy a ofrecer algo al Señor que nada me cueste, sino que a mí me tiene que costar. Tiene que ser una decisión mía que me duela un poco, que la sienta, que yo sienta que estoy dejando algo que es bueno para mí, pero con tal de expresar adoración a Dios, alabanza a Dios, hago eso que me cuesta porque no le voy a ofrecer al Señor nada que no me cueste. Y eso es adorar al Señor en verdad. ¿Qué es lo que estaba haciendo David acá? Estaba corrigiendo su actitud de orgullo a una actitud de humildad. Pero esa corrección de actitud para mostrarle un cambio a Dios o intentar colaborar con Dios para ser transformado a una personalidad de humildad, implicaba un sacrificio, un coste de David que él lo tenía que poner. No lo podía poner Dios, él lo tenía que poner para que sea válido. Si se lo regalaba el otro, la adoración en verdad no existía. Tiene que ser sentida. ¿Y qué implica esto en concreto para vos y para mí? En la medida en la que más vamos acomodando nuestra vida a lo que Dios quiere y dejando lo que a Dios no le gusta, estamos adorando a Dios en verdad. Si no hay esfuerzo consciente en cada día, parecerme más a Jesús, agradarle más a Él, ser un poquito más como Él, entonces no hay adoración en espíritu y en verdad. Y si no hay adoración en espíritu y en verdad, no hay relación genuina con Dios. Y si no hay esa relación desde la adoración, como dijimos al principio, tampoco hay propósito. Por eso vos y yo no podemos llegar hasta un punto de decir, Señor, dejé de robar, Señor, dejé de mentir, pero este pecado permitímelo. Esto no lo voy a dejar. Porque vas a estar adorando mientras vas corrigiendo los otros dos áreas, pero cuando ya no te queda área y tenés que corregir esa, el Señor te marca esa y vos te estancás ahí, entonces dejaste de adorar a Dios en espíritu y en verdad y te estancaste. Y generalmente ahí vienen las malas decisiones que tomamos nosotros y nos desviamos y nos distraemos y nos sentimos que no sabemos para dónde ir y sentimos que no tiene propósito nuestra vida y nos sentimos vacíos. ¿Por qué? Porque dejamos de adorar a Dios en verdad. Por eso el Padre busca, como dijo Jesús, adoradores en espíritu y en verdad. Porque no, lo uno va con lo otro. Son las dos caras de la misma moneda. El aspecto devocional expresivo de buscar a Dios, de tener intimidad con Dios, y el aspecto de acomodación de la vida delante de Él. Por eso los fariseos ni los samaritanos adoraban a Dios en espíritu y en verdad. Porque ellos pensaban que iban a la iglesia, cantaban, leían la Biblia y ya está, ya cumplí. No tengo que cambiar, no tengo que orar más, no tengo que amar más a Dios, no tengo que humillarme más, ya está, yo ya cumplí. No había adoración en espíritu y en verdad. ¿Y para qué son estos dos grandes aspectos de la adoración genuina que Dios está buscando a esos adoradores? Porque la adoración en espíritu y en verdad es lo único que lleva a la satisfacción del alma. Que vos y yo podamos estar adorando a Dios en espíritu y en verdad es la única forma en la que nos vamos a sentir satisfechos con la vida. El problema que vos le estás pidiendo a Dios y se lo pedís y se lo rogás, Dios te lo responde y de una vez que Dios te responda o te dé eso que le estás pidiendo, no te vas a sentir satisfecho. Porque eso no tiene conexión con el propósito de Dios para tu vida. ¿Me explico? Vos podés lograr el trabajo que querés, podés lograr tener la familia que querés, la casa que querés, y está bien y la mayoría de las veces viene de Dios. Pero no es eso para llenar el corazón, porque no tiene conexión directa con el propósito de Dios. Son cosas que Dios nos da por gracia. ¿Qué es lo que sí tiene conexión directa con Dios? Lo que tiene que ver de vuelta, como dijimos al principio, con la eternidad. Que es que vos hoy puedas ser un adorador en espíritu y en verdad. Juan 4, 13 y 14, hablando con la misma mujer. Jesús mencionó esto de la adoración en espíritu y en verdad porque la cuestión de la mujer era esto. Todo el que beba del agua volverá a tener sed, respondió Jesús. De tu agua. Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial que brotará para vida eterna. Es decir, vos podés hacer todo lo que quieras, ir a la iglesia si querés, o tener éxito si querés, o podés tener 5 esposos como tenía ahí la mujer, pero eso te van a dar satisfacciones temporales, o que te dura un ratito. Pero el agua que yo tengo
te va a saciar el alma y te va a hacer sentir satisfecho y te va a dar propósito en la vida. ¿Y cuál era el agua esa o cómo se conseguía el agua esa? Y ahí es que llegan los adoradores en espíritu y en verdad. Es decir, cuando vos y yo adoramos en espíritu y en verdad, con devoción genuina y con práctica o con conducta y corrigiéndonos y acomodándonos al Señor, ahí tu alma y mi alma se llena del agua de vida eterna que sale del trono de Dios. Amén. Por eso Dios lo da todo y Dios ya lo dio todo, pero Él también lo pide todo. No se puede caminar en el propósito de Dios sin una entrega constante y creciente y superior. Hoy Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Y mirá cómo lo dice Jesús. Jesús para mí lo dice como que no encuentra mucho a Dios, ¿viste? Como que lleva tiempo buscando. Dios busca adoradores en espíritu y en verdad y lo vuelve a repetir después. 2 veces repite esa frase. Es decir que Dios está dispuesto, mira la tierra, mira este lugar, mira tu corazón y dice, ¿será que yo hoy domingo en esta mañana voy a encontrar en vos un espíritu en verdad? Porque aunque es simple, tu propósito en la vida es adorarme, no es fácil, porque implica entregar todo el corazón y toda el alma y toda la vida. Amén. Pasen los músicos, ayúdenme un ratito, por favor. Toquen... esa. No me voy a acordar la letra de la canción. Las murallas caen. ¿Cómo era? De la adoración. Ante la adoración. Bueno, esa. ¿Pueden tocar ese pedacito, por favor? Sí, la primera, creo, pero la parte esa. Muy bien. Te invito a ponerte en pie. Y como la adoración es en espíritu y en verdad, yo no lo puedo ver. Y nadie lo puede ver. Pero Dios está buscando a esos adoradores. Esos tales adoradores busca que le adoren en espíritu y en verdad. Y esa clase de adoración lo requiere todo. Requiere una entrega total y creciente. Requiere una devoción expresando amor genuino ante Él. Y si hoy me está costando ordenarle al alma, Señor, que mi alma mía adora al Señor. Aunque no lo sienta, empezar a adorarle a Él como si quisiese agradarle a Él. Capaz que no sentís nada, pero ¿qué es lo que harías o cómo le expresaría a Dios tu palabra si hoy con una oración vos intentases caerle bien al jurado del cantando, que es Dios en este caso, pero que no evalúa tus tonos, sino que evalúa la actitud de tu corazón? ¿Cómo le expresarías hoy adoración? Bueno, esa adoración hoy Dios está buscando. Qué tremendo que es Dios. Qué bueno que es Dios. ¿Viste? Él con su fidelidad nos persigue. Y nos dice, yo quiero que vos me adores. Tu propósito en la vida no es resolver el problema que estás pasando hoy. No es prosperar en lo que estás queriendo ser prosperado. ¿Eso se va a dar? Probablemente sí. La mayoría de las veces yo creo que Dios dice que sí. Pero eso no te va a dar la satisfacción. Lo único que te va a dar la satisfacción es tú conectar con tu propósito, que es que me adores, dice el Señor.